Bienvenidos todos. Paz a cada uno. Les saluda Selvin, el predicador. Y esta noche vamos a hablar de un tema que es pues uno de los temas que debemos de saberlo. Toda aquella persona que quiere saber del nacimiento de Jesucristo y de la genealogía de Jesucristo debe de considerar esto. El tema se llama la anulación de la maldición de Jeconías. Entonces, comenzamos. En el nombre de nuestro máster, Yeshua, el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, la maldición de Jeconías. Mucha gente dice que Yeshua, el hijo de Joseph, no calificó para ser el Mesías, porque vino de la descendencia de Jeconías, el cual tenía la maldición que ninguno de sus descendientes podía ejercer el reinado. Y si Yeshua viene de su linaje, entonces Yeshua no podría ser rey. Este es más que todo el argumento de las personas que creen que Jesucristo nació originalmente. Este argumento más que todo viene del trinitarismo y del unicitarismo cristiano. De esas dos líneas que creen que Jesús es Dios y que creen que nació originalmente. Segundo argumento que les voy a mostrar esta noche es que la genealogía que está en Lucas es una genealogía alterna. El libro de Mateo se escribe, pero luego las críticas de los grupos del judaísmo, de los judíos, que atacaba la doctrina de los apóstoles y que atacaba las predicaciones de Pablo, Pedro, Juan, Jacobo, ¿verdad? Santiago, todos los apóstoles, ellos pues siguieron a los apóstoles, muchos de ellos, pero después de la muerte de los apóstoles, aparecieron grupos diciendo que Jesús no podía ser el Mesías. Claro, grupos judíos, que ahora son los grupos cristianos, de que apoyan de que la maldición de Jeconías da paso a que Jesús no sea el Mesías si es hijo de Jeconías. Y eso le favorece al cristianismo para decir que Jesucristo tuvo que nacer virginalmente. Y como tercer punto, la genealogía de Lucas es una genealogía alterna que surgió bien tarde, ¿verdad? Muy tarde. Después del siglo primero fue cuando empezó a correr la idea de estas creencias y por eso Lucas tuvieron que agregar la genealogía que está en Lucas para dar a entender que José no venía de Jeconías, sino que venía del otro hijo de David, de Natán. Pero si ustedes leen en Primera Crónicas capítulo 17, el versículo 3 en adelante, se dan cuenta que el propio David le dice a su hijo Salomón que él es el hijo escogido por Jehová, por el cual mantendría la vela encendida a David, rey de Judá. ¿De dónde vendría la vela encendida? De Salomón. Y como cuarto punto, el hijo que se menciona a David, Natán, no se menciona la genealogía de Natán en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿de dónde la sacó el tal Lucas? No importa que Lucas la hizo, si fue Lucas en el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, no importa cuándo se vino esa genealogía, pero esa genealogía no tiene pruebas en el Antiguo Testamento. Y en el texto dice Jesús, según se creía, era hijo de José, José hijo de Eli. Entonces, quieren decir que Jesús se creía que era hijo de José, pero que no era hijo de José, y por poner a María, tuvieron que poner a José porque no podían poner en la genealogía a una mujer. Pero da a entender, según ellos, el texto de Lucas, la palabra según se creía no es una palabra verdadera, sino que quiere decir según se creía, pero no era. Eso es lo que ellos dicen. Pero la palabra según se creía simplemente es cuando un historiador está recopilando información, él no puede decir yo digo, no, él tiene que decir lo que le dijeron. Como cuando una persona va a recopilar una noticia donde ha muerto alguien, ha habido un asalto, él no va a decir los asesinos se fueron por la calle este, no, los supuestos asesinos, según los vecinos, se fueron en un carro verde y rumbo al este. El escritor nunca puede poner se fueron, una afirmación. El escritor siempre va a poner según le contaron, según le dijeron, según estaba escrito, según se creía, porque es una información que él está recopilando. Él simplemente escribe lo que escuchó. Entonces, con esta introducción vamos a pasar a lo que son los textos, ¿verdad? Vamos. La profecía de Jeremías 22-24 es esta. Si ustedes notan, la profecía de Jeremías 22-24 dice en el texto, nuestro deber es leer el contexto de la escritura.
Y solo así nos daremos cuenta qué realmente dijo el profeta Jeremías. Entonces, vamos, yo lo traduje de la American Standard 2020, de la nueva American Standard 2020. De ahí lo traduje al español para tener una mejor traducción. Vivo yo, declara el Señor. La American Standard, la de 2020, ya no tiene la palabra Jehová porque ellos están en contra de que la palabra no es Jehová, sino que lo ponen Señor con todas las letras mayúsculas. O sea, la American Standard mantiene ese detallito, ese respeto al nombre de Dios. Entonces, para no ponerle la palabra Jehová, la American Standard pone la palabra Señor, pero todas con mayúscula. ¿Se notan? Todas con mayúscula. Cuando se trata de Jesús o de otro, solo es la primera mayúscula. Entonces ellos dicen, vivo yo, declara el Señor, hablando de Yahweh, aun si Conías, hijo de Joaquín, rey de Judá, fuera un anillo de sello en mi mano derecha, sin embargo, de allí te arrancaría. Dios dice que si Conías fuese anillo en su mano derecha, de ahí lo arrancaría. O sea, lo detestó, lo despreció, lo quitó, lo arrancó a Conías. Pero dice Conías, primero él dice a Conías. Ahora vamos a ver la razón por qué fue rechazado. Y a la vez, su descendencia fue sentenciada para no reinar sobre la casa de David. Vamos a ver todos los detallitos. Vamos a ver por qué este hombre fue desechado. ¿Por qué Jeconías o Conías fue desechado? Vamos a ir a Jeremías capítulo 36, versículo 23. Lo tomé de la Biblia latinoamericana porque hice las comparaciones con el griego y esta es la que más se acerca un poco a la traducción del American Standard. Dice, y cuando Yehudí hubo leído, Yehudí era el, como que dice, el mano derecha del rey, el escribano o mano derecha del rey Conías. Cuando Yehudí hubo leído 3 o 4 columnas, hablando de las 4 columnas, recuerden que las columnas eran en la forma que se escribía en el rollo. Entonces el rollo lo agarraban, el rollo podía estar parado, pero ellos leían las por columnas. Agarraban una columna, agarraban la otra columna de izquierda, de derecha a izquierda. Entonces, cuando él hubo leído 3 o 4 columnas, el rey las cortó con un cuchillo de arriba, escucha, de escriba, un cuchillo de escriba, y las arrojó al fuego, que estaba en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió en el fuego que estaba en el brasero. ¿Está notando lo que dice el texto? Conías rechazó. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó. ¿Cuál fue la causa? ¿Por qué Dios rechazó a este rey? Por esto, porque quemó el rollo. El rey no atendió a las palabras del profeta y rechazó el mensaje. Recuerden que el rey de Judá era establecido por Dios por amor a su siervo David. Conías venía de la descendencia de David, a quien Dios había dicho o hecho la promesa de un descendiente justo que reinaría para siempre. Y cuando Dios ordena a Jeremías a escribir nuevamente las palabras, pero Jeremías también agregó otra sentencia. Aparte de lo que escribió primero Jeremías en el rollo que Conías quemó, que rompió y quemó, Dios va a hacer algo. Miren lo que sucede en el versículo 28. Jeremías 36, 28 dice, vuelve a tomar otro rollo, le dice Dios a Jeremías, y escribe en él todas las palabras primeras. ¿Sí nota? Todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó, pof, o así, rey de Judá. Ahora, este es el versículo 28. ¿Sí notan que es el versículo 28? Pero la American Standard, en el versículo anterior, en el versículo 23, la American Standard le agregó la palabra rey. Y dice, quiero que noten este detalle por si alguien les dice, oh, pero su predicador o su pastor está usando la American Standard que le agrega el texto bíblico. Noten. En Jeremías 36, 23, la American Standard agregó la palabra rey al texto, pero no está en el hebreo. Pero noten, ¿por qué la American Standard agregó la palabra rey? Quiero que lo noten. Igual que en la traducción de Colosenses 1:19, le agregaron la palabra padre, pero en el griego no está. Jeremías 36, 23 dice, cuando Yehudí hubo leído 3 o 4 columnas, las cortó, dice el texto, con un cuchillo. Pero ¿por qué el American Standard le agregó el rey las cortó? ¿Por qué? Porque el American Standard está en contexto con la escritura. No le está agregando el texto, te está dando detalles para que entiendas. Porque en el versículo 28, el propio Jeremías dice que Joaquín, el rey de Judá, fue el que las quemó.
¿Notan por qué el American Standard puso la palabra rey en el versículo 23? Son detallitos. ¿Alguien podría decir por qué puso la palabra rey? Sí, correcto, no está en el hebreo, está correcto. Pero en el contexto solo te está aclarando que más adelante Jeremías mismo puso que fue el rey. ¿Notaron el detalle? ¿Va? Es muy importante. Verso 29. Y dirás a Joaquín, rey de Judá. Está hablando de Jeconías. Así ha dicho Jehová. Tú quemaste este rollo. Sí, Dios mismo dice que Jeconías fue que lo quemó. Por eso el American Standard lo pone en el versículo 23, aunque en el hebreo no lo diga. Tú quemaste este rollo, diciendo, ¿por qué escribiste en él? O sea, Dios está diciendo que Conías lo hace por quejarse de él, diciendo, de cierto vendrá, o sea, Conías se quejó y dijo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no queden en ella hombres ni animales. O sea, Conías se hace una pregunta contra Dios. De cierto vendrá el rey de Babilonia y nos destruirá. Él no creyó, por eso quemó el rollo. Jeremías escribió el mismo mensaje que el rey había quemado, pero esta vez Dios le agrega la maldición. ¿Notan? ¿Notan lo que Dios le dijo? Jeremías 22, versículo 30 dice, así dice el Señor, escribid a este hombre, note, como sin hijos. Este hombre como sin hijos. Un hombre que no prosperará. Y aquí viene el pacatazo de todos. En sus días. Si notan la palabra que yo tengo con amarillo, ¿qué significa que no prosperará? No prosperará en sus días. Él era rey, lo tengo en morado, púrpura, rey, color de los reyes. Este hombre, un hombre como sin hijos, porque no prosperará en sus días. ¿En cuáles días no iba a prosperar? En los días que él estuviera vivo. Dios no le iba a dar el lujo de que se burlara del profeta ni de Dios. Dios no le iba a dar el lujo que él fuera malo y todavía Dios permitirle a uno de sus hijos actuales, sanguinarios como él, sentados en el trono. Entonces, en sus días era que no iba a prosperar. ¿Qué iba a suceder en sus días? Quiero que lo noten los detallazos que dice el texto. En sus días, ¿qué iba a suceder? En sus días, ninguno de sus descendientes logrará sentarse sobre el trono de David, ni gobernar de nuevo en Judá. ¿Cuándo era que no iba a gobernar nadie en Judá? En sus días. Mientras Conías estuviese vivo, no importa el rincón, en el mar, en donde sea que él estuviese, ninguno de sus descendientes, ninguno de sus descendientes se sentaría en su trono, en el trono de David. Aparte de reescribir la destrucción de Jerusalén por mano de los babilónicos, ahora Dios agrega la maldición contra sus hijos actuales. ¿Cuáles hijos actuales? ¿A qué me refiero? Hijos actuales, los hijos que tendría en sus días vivo. Los hijos que tuviese él. Y mientras él estuviese vivo, ningún hijo iba a ejercer reino en Judá. ¿Por qué? Porque Dios los iba a desterrar a Babilonia. El rey fue llevado cautivo a Babilonia, pero ninguno de sus hijos fue puesto por rey sobre la casa de Judá. Esa es la maldición contra Conías. En sus días no prosperará. ¿Qué significa no prosperará? Nadie se sentará en el trono de David en Judá, porque en Judá quedó desolada. Desolado. El rey de Babilonia puso a otro hombre de rey, no lo puso a él, ni a un hijo de él. Entonces, vamos a la segunda parte del estudio. La maldición fue anulada. La restauración de la línea genealógica de David. Vamos a probar que esta maldición fue anulada por Dios mismo. Bíblicamente hablando, hay textos que favorecen esta anulación del anatema. De Jeconías se dijo, si fuera un anillo, sería arrancado. Eso es lo que Dios había dicho. Que si Jeconías fuera anillo en su mano derecha, de ahí lo arrancaría. Continúo.
Dios dice que pondrá aquí está, Zorobabel como anillo de sellar, porque él es siervo escogido. No escogió a hijo para que se sentase a gobernar, escogió al nieto. ¿Por qué hay que leer la Biblia en contexto? Porque los profetas menores se encargaron de reinstituir a Zorobabel como el siervo obediente de Jehová. Ageo 2, versículo 23 dice, en aquel día declararé, o declarará el Señor de los ejércitos, dice Ageo, declarará el Señor de los ejércitos, que va a decir, te tomaré, oiga, Zorobabel, hijo de Salatiel, y le llama a mi siervo. Declara Jehová de los ejércitos. Y te haré, como anillo de sello. Porque yo te he escogido, declara el Señor de los ejércitos. Ok, vamos a ver los dos textos juntos. Si usted se fija, Zorobabel es reinstituido como anillo de sellar, pero Jeconías fue quitado. Aquí está. Jeremías 22, 24 dice, Conías, hijo de Joaquín, rey de Judá, si fuera un anillo de sello en mi mano derecha, sin embargo, de allí te arrancaría si fueses un anillo. A Zorobabel se le dice lo contrario. ¿Qué se le dice a Zorobabel? Mi siervo, le dice Dios a Zorobabel. Declara Jehová de los ejércitos, te haré como anillo de sello. ¿Por qué? Porque yo te he escogido, declara Jehová de los ejércitos. Dios lo reinstituye al hijo de David otra vez en el linaje y gobernante de Judea. Esto lo dice como indicación de que esa línea genealógica de la casa de Judá fue restaurada como legítima para heredar el trono de David. La maldición fue pronunciada cuando Jeconías, o sea, Joaquín, todavía no tenía hijos. Y su reinado fue interrumpido porque fue quitado por el rey de Babilonia y dado a otro. Pero después engendró a Salatiel y a otros hijos. Durante él estuvo vivo, no hubo rey en Judá, y los hijos que le nacieron durante sus días de cautividad tampoco se sentaron en Judá, porque estos hijos le nacieron en la deportación a Babilonia. Y Zorobabel viene a ser el hijo de Salatiel, es el nieto, no es ninguno de los hijos. Si usted se va a la primera crónica 17, verso 18, dice, y los hijos de Jeconías eran quienes, así, aquí está Salatiel, ¿nota? Malquirán, Pedaías, Senazar, Jecamías, Osama y Nebaías. Entonces, de todos estos, Salatiel tuvo un hijo y ese hijo es Zorobabel. Vamos a ver otro detalle, y es que Esdras relata el regreso de los judíos del cautiverio en Babilonia. Esdras pone a Zorobabel en la cabeza como líder. Pero ¿por qué haría tal cosa? Si ellos sabían que el linaje fue interrumpido por una maldición que Dios había pronunciado al rey Jeconías. Vamos a ver por qué lo hizo Zoro, por qué Esdras dice tal cosa. Esdras 1, verso 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. ¿Qué está diciendo? Esdras está mencionando a Ageo. Tremendo, tremendo. Este es un pácata. Esdras se apoya en el libro de Ageo. Regresemos al libro de Ageo. ¿Qué dijo el libro de Ageo? Que Dios había reinstituido como anillo de sello, ¿a quién? A Zorobabel, hijo de Salatiel, y a Zorobabel le llama mi siervo, y después le dice, yo te he escogido, declara el Señor de los ejércitos. Esdras, un cronista, relata que Dios habló por medio del profeta Ageo. Wow, Esdras es un escriba, un sacerdote, un cronista, un líder que vivió el momento
Y él da testimonio que Dios por boca de Ageo dijo que Zorobabel, hijo de Salatiel, sería ¿qué cosa? Gobernador de Judá. Ahora viene el cuarto pácata para todos los que están aquí. Voy a leer algo, a ver si ustedes lo notan, y después me dicen si lo notaron. Yo se lo voy a explicar, pero vamos a ver. Y después dice, y a Josué, hijo de Josadac, como sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová sea re edificada. Detalles es la palabra re edificada y la palabra Josué, sumo sacerdote. Ahorita les explico por qué estoy haciendo este énfasis. Verso 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros, para habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. ¿Cuál casa? El templo. Verso 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, ¿y quién más? Y Josué, hijo de Josadac. ¿Quién era Josué? Sumo sacerdote. Ya van a ver por qué hago énfasis. Y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo. Ups. ¿Cómo le había enviado Jehová su Dios? Y temió el pueblo delante de Jehová. Verso 14. ¿Qué dijo? Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel. ¿Quién era? Gobernador de Judá. Oh, pero esperen. ¿Despertó Jehová el espíritu de quién? De Zorobabel. Ah, ok. ¿Y el espíritu de quién más? Y el espíritu de Josué, hijo de Josadac. Somos sacerdote. Y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Aquí viene el punto más grande. No podemos tomar una parte del texto por verdad y desechar la otra parte. ¿Cómo podemos creer que escogió a Zorobabel como su siervo y le enviaba palabra por medio de su profeta, pero no solo a él, sino también a ¿quién más? Le mandó palabra a Josué, el sumo sacerdote. O sea que Dios había establecido ¿qué cosa? El sacerdocio levítico, y este hombre de nombre Josué era el sumo sacerdote. Y se restablece el templo de Dios. Entonces está claro que Zorobabel es instituido como el gobernante legítimo en la casa de David en el reino de Judá. El texto dice que Dios le habló a los dos. A Zorobabel lo instituye Dios como gobernante de Judá y al sumo sacerdote como el gobernante del templo. O sea que hay dos personas encargadas del pueblo. El rey en la casa de David y el sumo sacerdote en la casa de Dios. ¿Estamos? Y así cumplir con las profecías dichas por los profetas antes de la cautividad de Babilonia. Dios iba a restablecerlos a los dos. Esto es lo que la gente que no lee el contexto no se da cuenta. Dios había dicho esto. Jeremías 33, versículo 17 dice, porque así ha dicho Jehová, no faltará a David un hombre que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Verso 18, ¿qué otra cosa no faltaría? Tampoco a los sacerdotes, los levitas. Les faltará en mi presencia un hombre que ofrezca holocaustos. ¿Nota? Encienda ofrenda vegetal y presente sacrificios perpetuamente. Esto fue dicho antes de ser quitados el rey Joaquín y el sacerdote Sadoc. Y luego fue cumplido al restablecer a los judíos de vuelta a su tierra. Dios canceló, la gente no habían notado ustedes que Dios no solo canceló al rey, canceló al sumo sacerdote también. Este es otro detalle que yo les estaba diciendo que pusieran atención. La gente solo dice, sí, que fue cancelada el linaje de David, fue cancelado, por eso Jesús no puede ser el Mesías, porque fue maldita esa genealogía. Eso le conviene a los judíos. El problema es que los judíos siempre siguieron tuviendo levitas. ¿Y de dónde salieron? Si Dios los había cancelado también. Pero él escogió del linaje de Sodoc, de lo que fueron para Babilonia, escogió a Josué para sumo sacerdote.
Entonces, Dios quitó al rey, pero también quitó al sacerdote del templo, porque destruyó las dos casas. Destruyó la casa de David, que era Joaquín, Oconías, y destruyó la casa de Dios, el templo. Al destruirlo, quitó el sacerdocio también. Entonces, cumple las dos promesas, que no faltaría gobernante, un hombre que se siente sobre el trono de Israel, y también un levita que ofreciera holocausto en el templo. Entonces, regreso al tema de Ageo. Ageo capítulo 2, verso 2 dice, ahora habla a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué. ¿Ven que le habla a los dos? Está notando que hay rey y hay sacerdote. Está Juan el Bautista y está Yeshua, Jesucristo. Nomás estoy haciendo una comparativa, ¿ok? No faltaría quien se sentara como gobernador en Judá, pero también quien estuviera como sumo sacerdote. Y le dice, miren lo que le dice a Zorobabel. Ahora pues, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Pero noten otro detalle. Aquí más se le dice esfuérzate también. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y cobrad ánimo, pueblo, toda la tierra, dice Jehová. Y trabajad porque yo estoy con vosotros. ¿Con quiénes? Con Zorobabel y con Josué, los dos constructores del templo. Este construye la casa de David nuevamente y este la casa de Dios, el templo. ¿Nota? Le dice, esfuérzate, le dice a Zorobabel, esfuérzate también, Josué. ¿Cómo es que Dios le está hablando a dos varones descendientes de los que fueron para Babilonia? Si Dios no los hubiera reinstituido nuevamente en su cargo, significa que Dios ha restablecido la casa de David y ha restablecido la casa de Aarón, las dos casas. Entonces, continúo en el versículo 21. Habla a Zorobabel, rey de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oiga, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Queda claro que la línea de David fue restablecida por Dios mismo al escoger a Zorobabel, hijo de Salatiel, como gobernador de Judá. Zacarías capítulo 4, nota lo que dice, otro profeta. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel. ¿Quién? Otro profeta dirigiéndose a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Ups, a Zorobabel le habla Dios de esa manera. Pero el linaje estaba maldito. No, la maldición era en sus días. Durante la vida de Conías, nadie se sentaría en Judá. Al morir Conías en Babilonia, dejó retoño. Y ese retoño tuvo un hijo. Engendró a Salatiel. Y Salatiel engendró a Zorobabel. Y este Zorobabel es el que regresa de Babilonia a gobernar en Judea. Y a Zorobabel es que le dice, será reducido. Le dice, es el monte, será. Dice, ¿quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclaraciones de gracia a ella. Y en el verso 8 es, vino palabra de Jehová a mí diciendo, dice Zacarías, verso 9, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa. ¡Wow! El rey, el que estaba en lugar del rey, ahora era gobernante porque están bajo, era una provincia de los persas ahora, entonces no podían tener rey, pero él le fungía como el gobernante, pero era el rey. Dice, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, dice Zacarías, y sus manos la acabarán. Ups. O sea que Dios siempre estuvo con Zorobabel. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, le dice Zacarías. Verso 10. Porque los que no menosprecian el día de las pequeñeces se alegrarán
y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Wow, ¿notaron qué bonito? Dios lo restablece a este joven y lo llama mi siervo, mi escogido, y le da el ministerio de reconstruir la casa de Dios. Lo que acabamos de leer son las profecías de los profetas enviados por Dios después del regreso de Babilonia. Aquí vemos que los profetas de Dios se dirigen a Zorobabel. ¿No creen que está raro que Dios se dirija a Zorobabel? Y la creencia popular descarta a Zorobabel como descendiente y heredero del trono de Jeconías. El varón Zorobabel fue obediente a Dios y Dios lo enalteció delante del pueblo después del cautiverio babilonio. Esdras capítulo 4, verso 2 dice, vinieron a Zorobabel, ¿y qué más? Y a los jefes de casas paternas y le dijeron, edificaremos con vosotros. Todo el pueblo se unió a este joven llamado Zorobabel, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, de las casas paternas buscaban a Dios nuevamente, y a él ofreceremos sacrificios desde los días de Esar-Hadón, rey de Siria, que nos hizo venir aquí. Las casas paternas vinieron a él y se unieron a él. Habían sido paganizados, pero regresaron a Dios por este varón llamado Zorobabel. Esdras capítulo 5, verso 2 dice, entonces se levantó Zorobabel, hijo de Salatiel. ¿Y quién más? Y Yeshua, hijo de Josadac. Si Yeshua, hijo de Josadac, fue reinstituido en el sacerdocio, ¿por qué creen que Zorobabel no fue reinstituido en el linaje real de David? Es una locura creer eso, ¿verdad? Y comenzaron y ¿qué cosa? ¿A qué comenzaron? A reedificarla. Comenzaron, dicen, ¿verdad? ¿Quiénes? Zorobabel el rey, el gobernante, y Yeshua, el sumo sacerdote. 2. Así como en los días de David, gran amigo de Abiatar y de Abimelech, David. Aquí está el descendiente de David con el descendiente de Abiatar. Una belleza. Los dos juntos, siempre trabajando juntos. Así como Judá con Leví. Y dice, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que está en Jerusalén. Y con ellos, ¿quiénes más? Los profetas de Dios que les ayudaban. ¡Wow! ¿Quiénes estaban con él? Estaba Dios, estaba el pueblo y estaban los profetas de Dios. Los profetas menores, todos vinieron a platicar con Zorobabel y con Yeshua. Nehemías capítulo 12, verso 47. Y todo Israel en los días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimentos a los cantores y a los pastores, cada cosa en su día. Consagraban a sí mismos sus porciones a los levitas. ¿Había unión entre Zorobabel y los levitas? Claro que sí. Y los levitas consagraban parte de los hijos de Aarón. Termino con esto. Por eso es que Mateo dice en Mateo 1:13, Zorobabel engendró a viuda de Eliaquín a Azor. Verso 16, Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació ¿quién? Jesús, llamado el Cristo. Más claro, ni el agua, mis hermanos. Zorobabel fue reinstituido en el linaje de David para gobernar en la casa de Judá. Y Josué reinstituido en el templo como sumo sacerdote. Y los profetas fue a ellos que vinieron. Espero que lo hayan entendido y que haya sido mucha edificación para ustedes y hayan entendido, hayan encontrado algún nuevo entendimiento con esto que les he presentado. Gracias. Paz.